Bueno, pues estamos aquí de nuevo y hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido tantísimo y que no quería hacer porque es un poco aburrido, pero bueno, hay que hablar de estos temas y sobre todo es algo que está preocupando muchísimo en el sector. Yo os voy a dar mi punto de vista, mi opinión en base a datos públicos que hay, ¿vale? No es ni mucho menos lo que va a pasar, ni tengo una bola de cristal, ni sé a ciencia cierta qué es lo que puede ocurrir. Lo que recomiendo es estar en el mercado y analizar, ¿no? Y escuchar al mercado, los datos que nos arrojan. Y sí, voy a hablar de la posible crisis que se viene en el sector inmobiliario. He visto un montón de vídeos de personas que dicen que, bueno, que esto va a ser la peor crisis del planeta, que nos vamos todos a la mierda, que los precios van a caer al suelo, a unos niveles desorbitados que jamás hemos vivido. Y puede pasar, puede ocurrir. Ahora, vamos a estudiar, ¿no? Vamos a ver cómo se encuentra el mercado, cuáles son esos factores que van a determinar que los precios suban o que los precios bajen, cómo nos encontramos, cómo afecta la crisis sanitaria que hemos vivido al sector, cuál es la diferencia entre la crisis que vivimos durante el 2008, que tanto trauma nos dejó, ¿no? Y que tanto dinero pudo hacer la gente. Así que quédate hasta el final del vídeo para ver de qué se trata todo esto. Bueno, punto número 1. Tenemos que entender que el mercado inmobiliario funciona en periodos cíclicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que tenemos periodos en los que nos encontramos en una tendencia alcista por diversos factores, ¿no? Aumenta la demanda, aumenta el precio y nos encontramos en una época maravillosa de luz y de color donde todo el mundo gana dinero incluso sin tener ningún tipo de experiencia en el sector. Cosa que nos remontamos al 2008, cuando yo todavía no tenía barba y era un bebecito, ¿vale? Y vivimos una de las peores crisis que se han vivido en España en torno al sector inmobiliario. Mucha gente cree que fue el sector inmobiliario en sí, que las casas, pues oye, las cosas fueron mal y decidieron bajar, pero no fue así. Vamos a intentar explicarlo de la forma más simple posible, ¿no? ¿Qué ocurrió durante ese 2008? Lo que pasó es que cualquier persona podía acceder a un crédito hipotecario, ¿no? Entonces aquí aparecieron especuladores, aparecieron prestamistas, aparecieron agentes de hipotecas que no tenían ni puta idea del mercado a dar hipotecas a diestro y siniestro sin hacer un análisis del expediente crediticio de esa persona. ¿Qué ocurre? Que si cualquier persona, no hay filtro, puede comprar casas, pues obviamente la demanda se dispara a unos niveles que asustan. ¿Qué ocurría? Que los precios subían, debido a que pues, cualquier persona sin nóminas, sin ningún tipo de ingreso, podía acceder a un crédito hipotecario. Se empiezan a llenar los bolsillos los bancos, los prestamistas, los agentes de hipotecas, a cobrar comisiones por dar hipotecas a diestro y siniestro, porque hacías así y dabas hipotecas. Esto lo que ocasiona, evidentemente, es un riesgo atroz a que la deuda que se ha prestado no sea devuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Que se empiezan a crear paquetes. Se empiezan a crear paquetes con esas hipotecas, ¿vale? Paquetes que se llamaban CDOs, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con estos paquetes? Bueno, estos paquetes se vendían como lo mejor, se vendían como productos A+, ¿no? Como productos super prime. ¿Qué ocurría? Que eran productos de mierda. ¿Por qué? Porque lo que hacían era encima ponerlo bonito, ¿no? Poner esas hipotecas que realmente tenían un bajo riesgo y debajo toda la ponzoña, toda la mierda, toda la pudredumbre de hipotecas que realmente no iban a ser pagadas. Entonces esto se empieza a vender y a vender. ¿Qué ocurre? Que sí, fue una época dorada, se hizo muchísimo dinero, millones. ¿Qué ocurre? Que de repente empiezan a haber impagados, muchos impagados, y cosa que muchas personas ya iban adelantando desde hacía tiempo y se habían olido. Entonces hubo muchas personas que en esta época hicieron dinero apostando en contra de esas hipotecas, es decir, lo que hicieron era contratar seguros que cubrían los impagos de esas hipotecas, ¿ok? Entonces en caso de impago esa persona cobraba ese seguro. Pues hubo muchos especuladores que se dedicaron a apostar en contra del mercado, ¿no? Porque era algo obvio lo que iba a pasar, ¿no? Sobre todo por eso, porque pues una simple persona sin ningún tipo de estudios podía conceder hipotecas y podía estar trabajando en un análisis crediticio entregando pues dinero a diestro y siniestro. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues ocurre que el 15 de septiembre del 2008 tenemos la gran quiebra de Lehman Brothers.
Esto fue como una catástrofe mundial, fue como un jueves negro absoluto. Grandes bancos, grandes multinacionales quebrando sin poder absolutamente pagar a nadie, ¿no? Y esto, pues obviamente fue una catástrofe. Los bancos empiezan a embargar viviendas, la gente se empieza a quedar en la calle, manifestaciones, reyertas, todo el mundo pues pasando por una situación lamentable, ¿no? Debido pues a la mala gestión que hubo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues bancos, prestamistas, agentes de hipotecas, todo se va a la mierda, todo se sume en un tremendo caos y entramos en esa famosa crisis mundial del 2008 que todos conocemos y que tanto miedo nos da y que tantos sesgos nos ha dejado en nuestra mente. Entonces, ¿qué ocurre en estos momentos? Pues todos conocemos los famosos rescates, inyecciones de liquidez a esos bancos, pues para que la economía no se hunda. Imprime, 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 imprime. Todo el mundo haciendo el baile del dinero, ¿vale? ¿Para qué? Pues obviamente para que la economía no se vaya a la mierda. Esto es un error garrafal porque la economía ya se ha ido a la mierda desde hace mucho tiempo. Pero bueno, el caso es que la gente piensa que esta crisis nueva que está por venir o que ya ha venido, que tiene nombre, ¿no? Y que tiene patitas, pues va a ser igual que la anterior y no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, la anterior yo ni siquiera la considero una crisis inmobiliaria, sino que la considero una crisis hipotecaria, ¿no? Que fue uno de los principales motivos por los que, pues, obviamente, el sector inmobiliario fue de capa caída. ¿Qué ocurre ahora? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, yo tengo aquí unos datos muy interesantes que he ido recogiendo, ¿no? Después de pues, estar 3 meses encerrado, subiéndome por las paredes y comiéndome hasta las uñas de los pies, pues claro, pues hemos detectado ciertas fallas, ¿no? En el mercado. Pues tenemos un mercado congelado, llevamos 3 meses sin poder comprar, sin poder vender, sin poder alquilar, por lo tanto los precios están totalmente congelados. ¿En qué precio se está vendiendo? No lo sabe nadie, porque no se está vendiendo. Hemos vendido 2 pisos desde que hemos salido de la cuarentena, o sea, os podéis hacer una idea. Cuando entró la cuarentena, nosotros, una parte de nuestro negocio es comprar, reformar y vender. Y esa parte obviamente quedó totalmente paralizada, con 14 propiedades en reforma y muchas de ellas ya listas. Cuando hemos salido de la cuarentena hemos hecho 2 ventas y el mercado se está medio que muy poco a poco, porque la gente tiene miedo y sobre todo la gente está como a la espera de a ver qué pasa, a la espera de que esos precios caigan, que es lo que está diciendo todo el mundo. A mí hay algo que me huele, ¿no lo leéis? Me huele como feo, ¿no? Y me huele feo el que el 99,9% periódico puro de la población nos esté diciendo lo que va a pasar. Y cuando las masas, todo el mundo, todo el santo Cristo, que el otro día me encontré con una niña en el parque y me dijo: ¡uy, la crisis! Cuando todo el mundo está absolutamente diciendo lo mismo, agárrate, porque es muy probable que venga justo lo contrario. Ahora, hay muchos factores, evidentemente, que indican que la crisis puede venir, ¿vale? El principal lo tenemos por aquí. Una caída del 17% en la compra de vehículos. Esto quiere decir que el vehículo es algo que es algo de primera necesidad, de primerísima necesidad para las familias, ¿no? Entonces, cuando empieza a caer la compra de vehículos es que algo está pasando en la economía, ¿no? Tenemos sector hotelero con una caída superior al 60%. Tenemos que entender que España y en general muchísimos países viven del turismo, ¿no? Y es un sector que ahora mismo está bajo mínimos. ¿Que se va a reactivar? Sí. ¿Cuándo? No se sabe. Entonces eso es un gran factor que nos puede indicar que el mercado pues, puede sufrir baches. Tenemos un 7% en la caída del PIB. ¿Y qué es el PIB? Pues el PIB es el Producto Interior Bruto. ¿Y qué es? Pues te vas a Google y lo buscas. Vale, ¿en qué factores nos podemos fijar para saber si un mercado va al alza, va a la baja, ¿no? Pues por un lado tenemos el factor del crecimiento económico, cosa que ahora mismo lo tenemos, pues no sé, no encuentro el léxico adecuado para poder definir el crecimiento económico que estamos sufriendo ahora mismo en general, ¿no? En el mundo. O sea, yo creo que es algo que no hace falta ni comentar. Tenemos la tasa de desempleo, ¿no? ¿Qué decir de la tasa de desempleo? ¿Qué ha pasado, ¿no? Durante 3 meses cuando la economía literalmente se ha puesto en pausa. O sea, ¿qué ha ocurrido, ¿no? Miles de despidos, personas que se han quedado sin trabajo, muchas empresas que se han dado cuenta que pueden prescindir de muchos puestos, ¿no? El teletrabajo, todo eso va a afectar al sector y obviamente al comportamiento de los compradores de viviendas, ¿no? Los tipos de interés, niveles súper bajos.
esto es algo favorable a la hora de comprar porque fomenta a que las personas quieran adquirir hipotecas, ¿no? Tenemos tipos de intereses bajos, cosa que es algo positivo, ¿no? La demografía, ¿qué es esto? Las personas, ¿cómo viven? ¿Cuántas personas vienen a vivir nuevas? ¿Cuántas personas se van? ¿Por qué? ¿No? Entonces hay algo interesante, ¿no? Y es que ha cambiado algo en la mente de las personas, y es que nos hemos dado cuenta que la gentrificación, el hecho de vivir en el centro, ya no es tan importante, ¿no? Nos hemos dado cuenta que quizá valoramos más una casa a las afueras, con jardín, con piscina, valoramos más la tranquilidad, nos hemos dado cuenta que podemos trabajar desde casa. Eso va a cambiar muchísimo las reglas del juego, ¿no? Porque si yo puedo teletrabajar, ¿para qué cojones necesito pagar 2.000 euros por una casa en el centro cuando puedo pagar 800 por una casa a las afueras y voy a estar muchísimo más tranquilo, ¿no? Entonces el comportamiento del consumidor va a cambiar. Es probable que tengamos algo de fuga de las zonas céntricas a zonas de la periferia, ¿no? Y obviamente es una desgracia enorme, pero a nivel demográfico pues han fallecido muchísimas personas, ¿no? Entonces eso también va a afectar al crecimiento del sector. Luego hay que hablar de los flujos. Los flujos son muy importantes, los flujos migratorios, ¿no? Extranjeros que se han pirado, han hecho chao pescado, se han ido, obviamente, no se van a quedar aquí, ¿no? Y sobre todo personas que incluso vivían aquí y se van a ir, ¿no? Como es el caso de un servidor. ¿Por qué? Pues porque obviamente España se está convirtiendo en un infierno, en un verdadero infierno. Entonces mucha gente también se va a ir y muchas empresas se están yendo. Eso también hace una mella en la economía, ¿no? Y sobre todo afecta a todos los sectores, ¿no? Luego las hipotecas. Estamos viendo que todavía hay interés por parte de los bancos, ¿no? Todavía nos siguen ofreciendo hipotecas, por lo tanto siguen interesados en facilitar la entrada a las propiedades, cosa que es bastante positiva. Y por último, como factor, pues fijarnos en lo que ha pasado con el turismo, ¿no? Es algo que, bueno, nosotros teníamos 7 apartamentos turísticos y los hemos dejado en hibernación, o sea, hemos rescindido los contratos porque obviamente pues no sabemos cuándo se va a reactivar el turismo. Sí que es cierto que el turismo nacional ya se está reactivando y que, bueno, próximamente pues se abren fronteras, ya pueden venir desde Europa, etcétera. Pero bueno, la mentalidad va a costar volver a esa nueva normalidad, ¿no? Entonces no creo que haya una estampida de turistas hasta por lo menos el año que viene, cosa que va a significar algo muy importante en el sector, ¿no? Lo vamos a notar bastante. Luego más datos, ¿no? Más datos que nos arroja la triste realidad que estamos viviendo. Como por ejemplo, tenemos aquí un dato, durante el año pasado estuvimos en 500.000 viviendas vendidas. Y todo apunta a que podemos incluso bajar por debajo de las 400.000, incluso llegar a acercarnos a las 300.000, cosa que va a afectar muchísimo. Podemos estar sufriendo unas caídas de hasta un 30% en compra-ventas y incluso me atrevería a decir de un 15, un 20% en el precio de la propiedad. Estos son los datos que tenemos. Ahora, ¿va a ocurrir? ¿No va a ocurrir? Bueno, bajo mi opinión, puede ocurrir. Pero también hay que ver otras cosas, ¿no? Y no es solo la situación económica que estamos viviendo, sino también el miedo que tienen las personas. Y yo creo que va a ser una crisis bastante diferente a la que vivimos en el 2008 y que vamos a tener que protegernos de otra manera, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de soluciones, de cómo esto realmente no es negativo, sobre todo a nosotros de cara como inversores, ¿no? Y cómo hay que cambiar las reglas del juego y cómo hay que entender lo que está pasando y aportar soluciones al mercado, ¿no? Y al final esa es la consecuencia, o sea, la consecuencia de ganar dinero y de ser rentables en nuestras inversiones es saber qué camino tenemos que seguir en estos casos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar también? Bueno, la gente no puede pagar sus casas, ¿no? En el caso de que tengamos pues muchos despidos, por lo tanto van a haber embargos. No hay demanda, ¿no? Porque obviamente las personas pues están esperando o no tienen dinero o no tienen capacidad de crédito, pero tampoco hay oferta porque estamos esperando a ver qué pasa, por lo tanto el mercado no se mueve, tenemos un mercado congelado. Y algo que estábamos hablando el otro día, ¿no? Yo estaba comentando, yo tengo contacto con muchísimos inversores de 60, 70 años y me encanta tener tertulias con ellos y hablar sobre esto, ¿no? Y estábamos comentando que hay que tener en cuenta que estamos hablando de un valor refugio, ¿no? Al igual que el oro. ¿Qué ocurre ahora? Tú te metes en una página de oro ahora mismo y no hay lingotes. O sea, yo el otro día me gusta algo de excedente de efectivo meterlo ahí, comprar oro físico y no hay.
O sea, quise comprar 200, 300 gramos y no puedes. Lo mínimo que puedes comprar es 1 kilo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la gente tiene miedo, y cuando la gente tiene miedo quiere proteger su capital. Y no nos olvidemos que el ladrillo siempre ha sido y será un valor refugio. Entonces, ante miedo de una supercrisis, miedo de que tu dinero se devalúe por una hiperinflación, todo esto genera que las personas pues, que tengan algo de capital lo quieran proteger a través de la compra de propiedades para alquilarlas, por ejemplo, con el método tradicional. Entonces, esto puede ocurrir que una gran demanda de personas que quieran proteger su capital, pues haga que los precios suban, ¿no? Sobre todo ante una oferta tan reducida como la que nos hemos encontrado hasta ahora, ¿no? Porque claro, las personas pues dicen, oye, ¿qué va a pasar? No sé qué va a pasar, no quiero vender barato, no quiero mal vender, y todo eso pues genera esta situación de mercado. Lo que estábamos hablando antes, también lo vamos a notar, cambios en la forma de vivir, cambios en la forma de trabajar. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido algo muy interesante. Dejando de un lado todo lo malo y toda la tragedia, nos hemos dado cuenta que somos capaces de trabajar con un ordenador. Nos hemos dado cuenta, obviamente hay trabajos que no. Veíamos el otro día parodias de un albañil con una hormigonera en casa teletrabajando. Pues obviamente hay trabajos que sí o sí se van a tener que seguir haciendo de forma física. Pero hay muchos otros que eran trabajos de oficina que se pueden hacer desde casa, y esto cambia la forma de ver las cosas, cambia la forma de vivir y la forma de trabajar. Yo apuesto mucho por el concepto del co-living. ¿Y qué es esto? Os animo a que lo estudiéis, a que lo miréis por ahí. El co-living es compartir espacios para trabajar en un mismo espacio, trabajo, y en un mismo espacio vivir, y sobre todo compartirlo con gente. ¿A cuántos no nos hubiese gustado, a mí personalmente también, no estar en la cuarentena acompañado con gente en casa? Yo he estado solo, he estado 3 meses solo, encerrado en casa, que sí, que he estado en mis proyectos, genial, pero es una nueva forma de vivir, compartiendo los espacios, con zonas comunes para trabajar, con zonas comunes para ocio, todo en una misma residencia, ¿no? Y el co-living es algo que me interesa mucho, y próximamente vamos a estar invirtiendo en proyectos de esta índole. ¿Qué más cambios vamos a sufrir? Bueno, yo creo que las personas van a empezar a querer otras cosas dentro de sus propiedades, y van a valorar muchísimo, por ejemplo, tener terrazas, tener jardín, tener piscina, cosas que vas a encontrar más a las afueras, como hablábamos antes, en la periferia y no tanto en el centro. Van a valorar también despensas grandes, ¿no? Donde poder almacenar más alimentos. Y todo esto va a hacer que el consumidor esté buscando otro tipo de propiedad, ¿no? Que ya no le interese tanto quizá el loft de 30 metros en el centro con vistas a, ¿no? Y le interesa más la casa en la periferia con su jardincito, con acceso a piscina, etcétera, etcétera, ¿no? Después de, sobre todo, el trauma que se nos ha quedado en la mente después de la tragedia que hemos vivido. Todo esto va a significar cambios también en el sector ocupacional, en el sector de las oficinas. El e-commerce viene pisando fuerte, y nos hemos dado cuenta durante esta cuarentena cuántas personas que nunca habían pedido nada por internet se han iniciado, se han desvirgado en esta cuarentena, muchísimas, y además en todos los sentidos, porque es que era necesario, ¿no? Entonces esto ha hecho que el e-commerce también coja fuerza. Y obviamente el sector retail, el sector de los centros comerciales, de las tiendas, han pasado por su peor época, sin duda, y esto va a hacer que el comportamiento del consumidor también cambie, y va a afectar al sector inmobiliario, a la parte ocupacional, ¿no? Entonces, todo esto son factores que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que ver, que tenemos que analizar, que tenemos que escuchar, más allá de lo que nos digan. Tenemos que ser autocríticos, ¿no? Tenemos que tomar conciencia nosotros mismos y ver qué nos estamos encontrando en el mercado, no simplemente escuchar a las bocas, ¿no? Y ya está, ¿no? Hay que ver, hay que analizar. Entonces, ¿cuáles son esas soluciones? Porque todo esto está muy bien, la crisis, el miedo y toda la parafernalia y factores que son más que obvios, evidentes y palpables. Pero ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos solucionarlo, ¿no? ¿Cómo afecta esto de cara al inversor? ¿Cómo podemos ganar dinero en una época así? Bueno, todos sabemos, de hecho hay una frase muy buena que es de Warren Buffett que dice que vende pañuelos cuando todos estén llorando, ¿no? Entonces, una situación de crisis donde los precios bajan al suelo, donde hay una situación de necesidad. No hay que ser un hijo de puta, no hay que aprovecharse de la necesidad, por supuesto que no, pero hay que jugar las cartas a tu favor, y el mercado no entiende de sentimientos. Si tú como inversor, tu objetivo es comprar lo más barato posible para obtener la mayor rentabilidad, siempre que entre dentro de la ética y de la moral, ¿vale? Que ya me veo en los comentarios, especulador, por tu culpa el país va así. No, precisamente por culpa de los que no tienen conocimiento y de los que no invierten, el país va así. Pero bueno, eso es otro tema que no me interesa. Bueno, y ya para acabar, las soluciones. Bueno, ¿qué
¿Qué soluciones podemos plantear en el sector? Sería fabuloso, por ejemplo, que la financiación hipotecaria se mantuviese en mínimos, es decir, tipos de interés súper bajitos. Esto haría que el acceder a propiedades fuese mucho más fácil para todos y, por lo tanto, el nivel de compraventas obviamente bajaría, pero no a esos niveles, ¿no? Porque podríamos acceder, sobre todo la clase media. ¿Qué puede ocurrir también? Puede ocurrir que los bancos se asusten y que hagan algo como en el 2008, ¿no? Que se reduzca muchísimo el perfil de las personas a las cuales se les puede conceder una hipoteca, ¿no? Cosa que veo bien, y para que no pase lo mismo que pasó en el 2008, ¿no? Que no se le conceda una hipoteca a cualquier persona. Eso es un factor clave. Es un factor clave, además, que vamos a seguir de cerca porque va a determinar muchísimo cómo se va a mover el sector inmobiliario. ¿Qué otras soluciones nos podríamos encontrar para que el mercado no se vaya a la mierda? Pues una mejora en el crecimiento económico, ¿no? Cosa que veo bastante complicada, sobre todo durante este año. O sea, este año es destroyer. Y veo complicado que haya un crecimiento lo suficiente como para no vivir algo intenso, ¿no? Quizá, bueno, los expertos bueno, los expertos nos dicen que por allá por el 2021 vamos a empezar a ver brotes verdes, pero bueno, ya me conozco yo los brotes verdes y las recuperaciones de estas cosas, entonces bueno, vamos a ver qué ocurre. Algo que podría ser interesante también sería una reducción del IVA al 4% en la compra de viviendas de obra nueva, que como bien sabéis es el 10%, cosa que veo bastante improbable y bueno, también estaría genial pues volver a esa reducción del IRPF que ya sufrimos, bueno, más que sufrimos, vivimos con alegría durante la época que estaba Zapatero en el gobierno, ¿no? No creo que ocurra, pero sería una posible solución. Y bueno, otra de las soluciones, pues obviamente sería reducir la pérdida de empleo de los ciudadanos, cosa que está también complicada por la situación que estamos viviendo y bueno, pues eso animaría la economía, pero obviamente pues no está pasando. Entonces, desde mi punto de vista, habría que cambiar un poco cómo estamos haciendo dinero ahora mismo en el sector, ¿no? Entonces, apostaría mucho por adquirir el uso de edificios completos de propiedades para luego explotarlas en alquiler por habitaciones. Creo que es una modalidad que va a ir bastante al alza porque las familias, por desgracia, van a reducir su poder adquisitivo y va a aumentar la demanda de personas que necesiten alquilar habitaciones. Entonces, crear espacios para dar soluciones a esas personas me parece interesante. También el tema del co-living, ¿no? De mezclar en un mismo espacio trabajo, ocio y vivir y además hacerlo con más personas afines a ti. Eso me parece también interesante. Seguiremos haciendo flipping house, por supuesto, pero obviamente habrá que analizar muy bien las operaciones, habrá que comprar muchísimo más barato para vender barato. Obviamente siempre se va a seguir vendiendo, de hecho durante el 2008 se seguía vendiendo. De hecho hay algo que escucho muchísimo en mis socios inversores que sí han vivido esa crisis de 2008, pues me hablaban de que fue su mejor época, ¿no? Porque se seguían haciendo transacciones y sobre todo los precios de compra pues eran súper bajos, cosa que con las plusvalías, al volver a entrar en un ciclo alcista que entraremos en un futuro, pues también es beneficioso. Entonces, ojo al hacer flipping house, mucha información, mucho conocimiento, mucho análisis del mercado, ¿ok? De hecho, si os gustaría aprender sobre esto, os voy a dejar aquí abajo un link a un training totalmente gratuito para que podáis aprender a analizar propiedades, para que podáis aprender pues, a detectar todos esos factores de los que estamos hablando, para que podáis aprender a cómo reformamos y vendemos propiedades y ganamos dinero con ello. Lo tenéis en el link de la descripción. ¿Qué más cosas? Justamente esto, ¿no? Apostar por adquirir el uso y explotar propiedades que no son nuestras. Si queremos apostar por la compra con apalancados en créditos hipotecarios, está genial siempre y cuando los tipos de interés se sigan manteniendo bajos o bajen más. Y bueno, podemos destinar esas propiedades o alquiler por habitaciones, que es lo que yo más recomiendo, o alquiler tradicional, también se puede hacer, ¿no? Pero sobre todo retener esa propiedad que hemos comprado barata y soltarla en un futuro cuando volvamos a entrar en un ciclo alcista. Ya os digo, si queréis más información sobre esto, más soluciones, las cosas que nosotros vamos a hacer, sabéis que próximamente también vamos a lanzar nuestro crowdfunding inmobiliario online, que hasta ahora era físico y no podía acceder nadie
si no tenías un capital mínimo de 100.000 euros, ahora lo vamos a bajar y cualquier persona en cualquier parte del mundo con tan solo un clic va a poder acceder a operaciones con nosotros y va a poder estar totalmente guiado por lo que nosotros hagamos en el sector. Así que espero que te haya servido este vídeo. Sé que no es un vídeo divertido, pero es un vídeo que todos necesitábamos, sobre todo los que estamos dentro del sector y que queremos saber qué va a ocurrir. Nadie lo sabe y quien te dé una verdad absoluta te está mintiendo. Así que nada, deja tus comentarios aquí abajo, dale like, compartas todas esas cosas y te veo en el siguiente vídeo.